tener conocimiento a nivel medio o intermedio del Excel, ¿no? De ahí todo lo demás ya lo sabemos porque la misma ley lo marca, ¿no? En la primera columna tenemos la clave del trabajador. Puede ser que su empresa tenga alguna clave del trabajador, si no, por el número de trabajador, ¿no? El nombre del trabajador, aquí nosotros lo denominamos trabajador 1 al trabajador 30. Y el tipo de trabajador, ¿para qué nos va a servir el tipo de trabajador? Permítame un minuto, tengo una llamada que atender, me es urgente. ¿Hay preguntas hasta aquí de lo que hemos comentado? Reviso sus comentarios rápidamente. Bueno, ya les envió Santi por ahí el archivo, la parte teórica, ¿no? Si ya tiene la parte teórica y la parte práctica, podríamos decir. Ok, perfecto. Entonces, vamos a la columna donde dice tipo de trabajador. El tipo de trabajador, ustedes saben, como lo especificamos en la parte teórica también, los trabajadores de planta y los trabajadores eventuales. ¿Por qué los trabajadores de planta? ¿Por qué la columna de tipo de trabajador? Bueno, muchas cédulas no la agregan, pero sí es muy importante, porque ustedes deben de reconocer de que los trabajadores de planta y los trabajadores eventuales no tienen los mismos elementos para poder considerar la parte del reparto de PTU. ¿En qué sentido? Los trabajadores de planta, trabajen o no trabajen durante más de 60 días, ellos sí están obligados, ellos sí tienen el derecho al pago del reparto de la PTU, a diferencia de los eventuales tienen que trabajar durante un lapso de 60 días dentro del mismo ejercicio para poder tener el derecho al reparto de la utilidad. Me ha tocado ver en casos ya prácticos que me piden apoyo en su caso o voy a revisar, donde a los trabajadores de planta que no lograron trabajar esos 60 días, no le realizaron el pago de la PTU. ¿En qué casos suele suceder? Bueno, un trabajador que estuvo en el ejercicio anterior y que en el ejercicio de reparto o en el ejercicio que sirvió para la base de reparto, es decir, el 2013 nada más trabajó tal vez enero y a mediados de febrero, y fueron como 45 o 50 días. Ellos aún así tienen derecho al reparto de la PTU y hay que dárselo a conocer. Porque el problema suele suceder que no pasa nada porque los trabajadores también lo desconocen. Muchas veces los trabajadores ya no están trabajando ni están aquí en el mismo municipio, ya no radican en el municipio y no les interesa venir a preguntar por el reparto de la PTU. Pero las empresas grandes suele suceder que sí llegan a esos trabajadores, ¿no? Bueno, por eso es muy importante el tipo de trabajador, reconocer si es de planta y si es eventual para ver las limitaciones de sus derechos. El lugar de trabajo. Bueno, ¿por qué el lugar de trabajo? ¿Y en qué sirve el lugar de trabajo? Primeramente, el lugar de trabajo nos va a servir por si existen trabajadores que son trabajadores de confianza. Si son trabajadores de confianza, su salario base máximo que van a tener o que va a servir para el reparto de sus utilidades. Por ejemplo, vayamos con un trabajador de confianza que tiene un salario superior, pero él es de la matriz. ¿Cuál es el salario base máximo que vamos a utilizar? Bueno, pues va a ser el salario base máximo del trabajador de base de la matriz elevado al 20%. A diferencia, por ejemplo, hablamos de un de confianza que sea de una de las sucursales, no vamos a utilizar el mismo salario base máximo que utilizó el trabajador de confianza de la matriz. Entonces, lo que vamos a utilizar aquí nosotros es el salario base máximo de la sucursal en la que resida el trabajador. Por ejemplo, tenemos por aquí, o ya verificamos en la cédula de datos, cuáles son la matriz y sus sucursales, y el salario base máximo del trabajador de base de esas sucursales, así como el salario base máximo para el reparto de las utilidades para el trabajador de confianza, en cada sucursal como en la matriz. Entonces, esa va a ser la que nos va a servir para el reparto de las utilidades para los trabajadores de confianza. Por eso es muy importante determinar de dónde estamos determinando esa parte de las utilidades. ¿Para quiénes les va a servir? Para aquellos que tengan sucursales y matrices. Para aquellos que sean una matriz, es decir, que sean un lugar, que residen en un trabajador, en una sola empresa, tenga radica en un solo lugar,
pues no hay ningún problema, ¿no? O ustedes quitan todas las demás sucursales, no le agregan los datos, tampoco le ponen ustedes aquí sucursal, le ponen todos los trabajadores y listo. Ah, Gabriel, por ahí, Gabriel, ¿a qué te refieres? No te entiendo, pero si nos apoyas y si tú lo puedes modificar y ponerle, no sé, estrellitas y lo puedes hacer ver a tu modo, a lo que tú gustes, pues mucho que mejor, ¿no? Ya depende de cada gusto, ¿no? Lick, pero servirá para el aula, Lick. Si no, lo hacemos, ¿no? Solo lo hacemos por internet, es independiente. No es, yo utilizo uno para compartir escritorio y grabar la charla que es el Screen o Matic, creo, pero nada más graba 15 minutos. Pero no sé cómo haríamos eso, Lick. Ah, pero es el aula. Perfecto, perfecto, Lick, claro que sí. Después nos contactamos y lo probamos, ¿no? Y podemos hacer también ahí esa parte. Bueno, rápidamente, por ahí, Gabriel, no sé a qué se basa tu comentario de que el material no se ve visualmente bien. No sé si es el material de la parte teórica o la parte práctica, ¿no? Gracias, muchísimas gracias, Lick Pepe Soto, más maestro, ¿no? Para mí es mi maestro porque es uno de los que siempre me ando apoyando. ¿Se ve borroso el material de la parte teórica o la parte práctica? Ah, el escritorio que comparto. Pero es que no lo estoy compartiendo yo. Lo está compartiendo Santi. Ella es la que nos está apoyando. No, pero también ustedes tienen Ustedes también tienen el archivo, ¿no? Sí, Marcos, ustedes tienen el archivo, ¿no? O sea, ustedes tienen el archivo parte teórico y parte práctico. Si no lo pueden lograr visualizar, me pueden escuchar y ustedes pueden irse radicando a su propio archivo, lo abren en Excel y a ustedes me van escuchando y van viendo la columna. Si no detectan qué columna es, pues ya se pegan aquí al material donde estamos especificándolo con Santi, ¿verdad? Santi por ahí está haciendo un magnífico esfuerzo, ya ve que estamos compartiendo, ella está compartiendo el escritorio y yo estoy dando charla por aquí, no es tan fácil, no se la crean, así que tengan por ahí piedad de nosotros, ¿no? Agradezco, Santi, tu apoyo, ¿no? Bueno, seguimos. Bueno, para eso es muy importante que ustedes pongan también dentro de la columna el lugar de trabajo. Bueno, aquí viene otra columna, que es la de si aplica PTU. Si ustedes le ponen sí, sale todo lo demás, todas las demás fórmulas. Si ustedes le ponen no, se van a dar cuenta que donde está el tope salarial ya no aparece nada. Hagan su prueba, o Santi, hagamos la prueba contigo aquí en el archivo, o cada uno de ustedes hagan la prueba en su propio archivo, pónganle no. Santi, ahí donde dice no, Santi, no. Abajo, 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 abajo. Ahí donde dice sí, ya ves que nos aparece un botoncito al lado también, ahí ponle no, o dale al ladito, y te va a aparecer si sí o no, ahí está, y dale no, y si se dan cuenta ya no aparecen todas las demás fórmulas, es decir, ya viene de manera automática. Entonces, si este trabajador no tiene derecho a PTU, le pone no, ¿sí? Muchas veces hacemos este machote en relación solamente a los trabajadores que tienen derecho a la PTU, pero yo soy muy preciso en señalarles que me gustaría, o en cierta forma yo sí cuando reviso me gusta más que agreguen a todos los trabajadores y a los que no tengan el derecho a la PTU le pongan no, porque es uno de los papeles que les puede servir para las cuestiones en su momento para entregar a la comisión mixta.
¿Y por qué no? Pueden hacerlo en un oficio aparte, la nota, los fundamentos razonables conforme a la Ley Federal de Trabajo o otros, cuestiones normativas, las razones por las que no tiene derecho a reparto a la PTU, pero sí señalar todos los trabajadores, ¿no? Bueno, que en la práctica sucede que normalmente solo agregamos los trabajadores que tienen derecho a la PTU, ¿no? Pero ya es cuestión de cada uno de ustedes. Seguimos. Sueldo mensual. ¿Por qué el sueldo mensual? Recuerden que la PTU se va a adicionar a su sueldo mensual. Aparte de su sueldo, va a recibir su PTU. Eso lo sabemos de manera sencilla, ¿no? Entonces, debemos de tomar para determinar el ICR adicional, conforme al artículo 142 del reglamento, el sueldo mensual ordinario del trabajador, que nos va a servir para determinar el USMO, que así lo denominamos, o que así lo denomina el mismo artículo 142 del reglamento, como el mismo ICR en el mes anterior. ¿Ok? Y su respectivo subsidio para el empleo. SPE es subsidio para el empleo, para aquellos que no conocen. Bueno, aquí marcamos en la parte práctica su sueldo, su ICR y sus subsidios. Si se dan cuenta, el último trabajador tiene un sueldo muy superior a los otros y por lo tanto no obtiene subsidio. ¿Estos datos son plenamente informativos o sacados del aire? No, los determinamos en cierta forma de una cédula que tenemos por ahí que se llama borrador. Si ustedes gustan dirigirse a la cédula de borrador, ahí lo vamos a encontrar, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, en donde dice PTU, donde está la parte amarilla, la cédula de borrador no es la cédula que les va a servir como antecedentes, nada más para hacer las cuestiones prácticas que me hicieron hacer a mí, y el comparativo, ¿no? En la cédula de PTU agarramos su salario mensual que tenía cada trabajador, si lo pueden ver, que es 6,000, 5,000, 6,000, 5,000, 6,000 y 7,500. Y si nos vamos a la cédula de PTU, es el mismo sueldo que aparece en la columna F donde dice sueldo mensual. ¿Ok? Bueno, nos regresamos a la cédula de borrador. Santi. Y ahí vamos a encontrar el procedimiento para determinar el ICR conforme a su sueldo mensual, es decir, la tarifa que aplicamos comúnmente, ¿no? La tarifa de pago provisional. En esta nos va a marcar su impuesto, que es 441.95, que es parte donde ya está la última parte amarilla. Estas dos últimas partes amarillas que tenemos. Ese es sus ICR determinado conforme a su sueldo mensual. Además, también tenemos que determinar la parte del subsidio. ¿Cómo determinamos la parte de ICR? Sin meter datos. Bueno, aquí hay unas pequeñas fórmulas, si ustedes se pueden percatar, donde nos indica donde dice porcentaje aplicable el 10.88. Ahí viene una fórmula donde en pocas palabras, en cierta forma, nos marca el paso para poder buscar en la tabla que nosotros debemos de haber señalado, que es la que tenemos aquí, en la tarifa mensual que tenemos más adelantito, donde lo vamos a agregar en cierta forma donde dice tarifa mensual más adelante, ¿no? Y de ahí nos jala lo que es buscando esa tarifa nos determina el límite inferior y posteriormente ya nos da lo que es el impuesto marginal, así como la cuota fija, ¿no? ¿Ok? Bueno, de ahí tenemos la tarifa
de subsidio. La tarifa de subsidio la tenemos en la de ICR 2. Ahí se pueden dirigir a la ICR 2. Santi, rápidamente, hasta el fondo, Santi. Hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo, no, hasta el fondo. Ahí tenemos las tarifas. Bueno, ahí tenemos la tarifa de subsidio mensual, y se dan cuenta. Entonces, si regresamos donde dice borrador, Santi, por favor, discúlpame por tantas molestias. Dice borrador, aquí nada más para verificar que tenemos la tabla de subsidio. Donde dice borrador, aquí nos marca, en donde está la parte blanca, su límite inferior para el subsidio. Como ustedes se pueden percatar, para el subsidio de los primeros trabajadores, nos marca el margen de 5.335.43, y si se basan a la tasa de subsidio, ese es el margen conforme al ingreso obtenido por el trabajador de los 5,000 pesos, bueno, 6,000 pesos, sí, el primero es de 6,000 pesos, y su margen mínimo es 5.335, y le corresponde un subsidio de 994.63. Esto lo da de manera automática, lo jala de la tarifa que ya acabamos de comentar. Estamos hablando del subsidio que nos determina la tarifa, mi estimado Raimundo. ¿Vale? Ya el subsidio para el empleo que se paga, ya ustedes lo hacen en su, ahora sí, en su hoja de nómina, ¿no? Ya el subsidio pagado, ¿no? Seguimos. Y este es el subsidio correspondiente al ingreso obtenido. ¿Ok? Entonces de aquí estamos determinando el ICR y el subsidio obtenido de los datos que se encuentran en la PTU. Si lo podemos hacer un ejercicio práctico, por ejemplo, hacemos el primer trabajador. Es el que estaba enfocado en la trabajadora 8, Santi. El de los amarillos. Bueno, este trabajador tiene 6,000 pesos. Si ustedes lo hacen de manera automática mal y le determinan su límite inferior, lo multiplican por su porcentaje y le aumentan su cuota fija, les va a dar 441.95. Aquí no los da de manera automática. Bueno, si ustedes se basan a la tarifa de subsidio mensual a la que se encuentra creo que está en la primera resolución, si no mal recuerdo, pero hay una donde tiene un margen mayor, que esa es la que tenemos que aplicar. Permítanme también. Se encuentra, ahorita les digo dónde se encuentra. La tarifa de subsidio se encuentra en los anexos. ¿Sí? ¿En los anexos? No, hay otra más. Se encuentra en el decreto que otorga estímulos fiscales. Miento. En el decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece vías de simplificación administrativa, publicado el jueves 26 de diciembre del 2013, para ser más preciso, en el artículo 1.12, ahí se encuentra la tarifa de subsidio mensual, que es la que van a ustedes estar aplicando durante este ejercicio. ¿Ok? Ahí van a ver el límite inferior, que esa es la que vamos a aplicar. Artículo 1.12 del decreto que compila diversos beneficios fiscales, publicado el jueves 26 de diciembre del 2013. ¿Ok? Perfecto, seguimos. Entonces, este es el ICR y este es el subsidio. El ICR es el último del amarillo, Santi. Y sí, y nos vamos a la cédula de PTU, vamos a encontrar que el mismo ICR que está acá, con el mismo subsidio, es el que está en la PTU. Si se dan cuenta, 441.95, y es el ICR que determinamos para el primer trabajador. Bueno, aquí tiene 442, aquí ya
lo da de manera, aquí lo subí de manera manual. Ustedes pueden hacer nada más, jalarlo desde allá, ¿no? Eso es tan fácil. Y el mismo subsidio del empleo que nosotros determinamos, como lo vimos en el borrador, el último trabajador no se le aplica subsidio ya que supera el monto de los ingresos, que es el monto de los ingresos que sirven para base para obtener un subsidio, ¿no? Bueno. Hasta aquí ningún problema. Entonces sí son datos reales, ¿no? Son datos obtenidos de las mismas tarifas de ICR y de subsidio. No, el subsidio obtenido únicamente sobre su sueldo mensual. Que vamos a aplicar, que este nos va a servir para el segundo procedimiento. Recuerden que este es un dato adicional que nos va a servir para el procedimiento adicional del ICR. No es el que ustedes ya están determinando para el ICR, el mes donde se va a repartir la PTU. No, hagan de cuenta que este es el salario normal que percibe el trabajador y su ICR normal que obtiene el trabajador y su subsidio mensual que determinan ustedes como trabajador, ¿ok? No estamos haciendo tampoco la disminución del ICR, la disminución del subsidio sobre el ICR, no, son simples datos que nos van a servir para el ICR adicional porque asimismo nos los exige el artículo 142, por eso ahí se agregan esos datos. Si ustedes no quisieran aplicar el artículo 142, pues tan fácil, no agregan la columna del último sueldo, ni la del ICR, la del subsidio, y únicamente determinan el ICR conforme a la tarifa mensual, donde le van a agregar su sueldo mensual y lo que percibe de PTU y el ICR determinado. Pero estos datos van a servir para el procedimiento adicional que se encuentra en el reglamento. Por eso estamos marcando esos datos en específico, ¿no? Ok, ¿alguna duda hasta aquí? Mi estimado Fer, ¿o alguien más? No se preocupen, creo que no ha empezado el partido. Bueno, seguimos. Seguimos. Rápidamente. Bueno, tenemos posteriormente inicio del ejercicio e inicio de la baja. ¿Ok? Bueno. Aquí como podemos ver, va a ser la fecha de inicio del ejercicio, es decir, cuando inició a trabajar. Si es un trabajador que ya proviene de ejercicios anteriores, pues del 1 de enero al 31 de diciembre. Y la fecha de baja, ¿no? Del 31 de diciembre del 2003. Si es un trabajador que nada más laboró durante un periodo, entonces va a determinar sus trabajadores. Por ahí marqué una cédula en amarillo, que es un trabajador de planta, pero que únicamente, como podemos percatarnos, trabajó del 1 de enero al 26 de febrero. Y son 57 días trabajados. Como le especificamos, le voy a hacer la pregunta, ¿no? ¿Le corresponde PTU a ese trabajador? Lo especifiqué ya 2 veces. Y ustedes me dicen si sí le corresponde o no les corresponde la PTU. Verifiquen sus datos, ¿no? En la misma columna, en la misma cédula vienen los datos necesarios para ver si corresponde o no le corresponde PTU. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Su participación por ahí. Rápidamente, que ya están los cortos de la Champions. Bueno. Es de planta, es correcto. Ahí mismo lo especifica, ahí dice, mira, tipo de trabajador de planta. Es correcto. José Raimundo sí le corresponde, aunque no haya trabajado los 60 días. ¿Por qué? Porque así mismo lo marca la ley. Entonces, le damos donde dice PTU, sí. Si nos apoya Santi, por favor, en darle sí. Ok, y ya viene todos sus datos, ¿no? Asimismo, si es un trabajador eventual, entonces ustedes únicamente le van a, bueno, ahí sí tiene que tener mínimo, como ya has trabajado, 60 días, ¿no?
Hasta aquí mismo pueden ustedes agregar otra columna donde indique si es trabajador de planta o trabajador eventual, ¿no? Imagínense, ¿no? Ya una cédula más completa. Bueno, seguimos. Tenemos posteriormente la columna donde dice total de ingresos durante el año. Durante el año 2013, es decir, el total de ingresos durante el año 2013. Esto también son datos reales. ¿Por qué? Bueno, si se dan cuenta, aquí nos marca, si le damos clic, a la misma, nos marca su salario mensual por 12 por .09. ¿Por qué tomé esos datos? Bueno, como es práctico el ejercicio, hagan de cuenta que sumé su salario mensual de este mes, lo multipliqué por 12 y lo multipliqué por .90, es decir, le disminuí el 10%. Supongamos que para este caso práctico, este trabajador tenía un salario inferior el año pasado y apenas se le acaba de aumentar el 10% a su salario, ¿no? Entonces, por eso determinamos ese total de ingresos durante el ejercicio 2013. Entonces, van más apegados a los datos reales. ¿Ok? Bueno. Supongamos que en este caso tenemos por aquí, tenemos un trabajador de la sucursal 1. Cuando nosotros marcamos aquí de la sucursal 1, si se dan cuenta, el salario tope nos va a marcar el que tenemos aquí en la parte superior, en la parte celeste, nos va a marcar ese salario tope máximo. Si le cambiamos a matriz, nos los va a cambiar a la sucursal, a la matriz. Entonces es muy importante que ustedes también seleccionen esa parte para que puedan tener el salario tope máximo, ¿no? Ok, bueno. Entonces tenemos los salarios o el total de ingresos de cada trabajador en la columna del total de ingresos del año. Y el tope salarial correspondiente. Para que hagamos un caso práctico, permítame un minuto, nada más, rápido. Aumenta igual el tope salarial. ¿Ok? Si fuera un trabajador de planta, vamos a respetar el salario base máximo correspondiente, ¿no? ¿Ok? Regresamos. Ahí ya subió a 86.400, ¿no? Y ahora regresemos los datos antes porque ya tenemos la PTU de reparto en la base de datos. Creo que por ahí la modificaste, ¿no? Bueno, seguimos. Días trabajados. Los días trabajados los va a marcar, o de dónde lo vamos a obtener, de la fecha de inicio a la fecha de baja. Y ahí nos va a manejar los días de reparto. Ahí mismo viene la misma fórmula. ¿Ok? No hay que modificar nada más. Y si nos damos cuenta, ambas columnas, tanto el tope salarial como los días trabajados, son las filas o son las columnas que nos van a servir en el total, en la parte inferior hasta abajo, la que nos van a servir como para determinar el factor que nos va a servir para cada trabajador, ¿no? Ahí tenemos la participación por sueldo. La participación por sueldo se va a determinar del tope salarial, por el factor
que ya determinamos en la de datos. Es, si ustedes se dan cuenta, le dan clic, Santi, le puedes dar clic, dale clic internamente ok. Ahí nos indica, ustedes lo pueden ver directamente en su archivo, ahí nos indica, primeramente, nos marca una limitante, ¿no? Esa se la agregué yo. Si el tope salarial es igual a 60 días laborados, nos va a marcar aquí que L8, que el tope salarial, lo vamos a multiplicar por datos H26, que datos H26 es el factor que determinamos al principio. Si te vas a la cédula de datos, Santi, dale enter. Bueno, es el factor que tenemos aquí en la parte donde dice factor sueldos. Ese, si se dan cuenta, es H26, como ustedes se pueden percatar. Entonces, ese es el factor que está multiplicando. Vámonos a la PTU de nuevo, Santi. Bueno, ya rápidamente para que terminemos, ¿no? Si tienen alguna duda, ahí lo vamos a comentar después. Y nuevamente así lo vamos a hacer por todos los mismos trabajadores. Inmediatamente las mismas fórmulas son para cada uno de ellos. Hasta el 30 trabajador tiene las mismas fórmulas, ¿no? Luego el factor por días, si le das enter igual, Sandy, nos marca lo mismo, ¿no? La primera restricción es que sea mayor a 60 días. Y si es mayor a 60 días, que esos días trabajados se multiplique por el factor que determinamos conforme al factor de sueldo. Es decir, datos H29, es decir, cédula de datos, columna H, fila 29, que es el factor que ya tenemos, ¿no? En la cédula de datos. Aquí lo tenemos, H29. Gracias, Santi. Nos regresamos a la cédula de PTU. A la cédula de PTU, bueno, ahí ya vamos a encontrar el total a recibir, que no es ni más ni menos, si ustedes le dan clic, es la participación por sueldos más la participación por días, ¿no? Y de estos 17.265, vamos a determinar la parte exenta y la parte gravable, es decir, la parte exenta y la parte gravable. Estamos hablando de 15 días elevado al año. ¿Okay? Y eso automáticamente también nos los da. Y nos los marca. Nos los marca. Como ustedes se pueden percatar, estás ahí adentro bastante. Dale clic en la parte grabable. Ok. Si se dan cuenta, nos marca la parte exenta del trabajador. ¿Sí? Aquí estamos hablando de que la parte exenta es el salario, un salario mínimo de la zona elevado a 15. Entonces, como este es de la zona B, estamos hablando del 63.77 por 15 días y nos va a este resultado. Ustedes pueden determinarlo conforme a la zona que corresponda, ¿no? Si es la zona A, si tienen distintos trabajadores, por ejemplo, una empresa que tenga sucursales en la zona A o zona B, entonces ustedes ya van a modificar los datos en esta parte, ¿no? Bueno, y aquí donde dice parte grabada, nada más nos va a dar pues la diferencia del total a recibir menos la parte exenta que nosotros ya determinamos y nos da como parte grabable 16.316. Dale enter, Santi. Santi, enter, perfecto. Ahora vamos a determinar el ICR.
De todos estos datos que ya determinamos hasta ahorita, ¿tienen alguna duda? Disculpen. Ahorita vamos a determinar el ICR, que ya es lo más, ya es la parte final, ¿no? ¿Alguna duda en esta parte? Ninguna. Perfecto. El ICR, bueno, el ICR es tomado del ICR2, donde dicen ustedes aquí en la parte inferior, ICR2. Pero vamos a ver primeramente el ICR1, Santi. Vete a la cédula de ICR1. El ICR1, si nosotros viéramos determinado el ICR conforme a la tarifa provisional, nos viéramos determinado un ICR de 3.690. ¿Por qué? Porque tomamos la parte de la PTU que le corresponde, más su sueldo, y le tenemos que determinar el ICR conforme a la tarifa normal. Entonces, si se dan cuenta, aquí es 390 que se le tendría que haber determinado. Pero nosotros estamos aplicando la del ICR2, que es la del reglamento de la ley del impuesto de la renta. ¿Te vas a la cédula ICR2, Santi, por favor? Vete a la primera parte. Bueno, ok, ahí nos dice la PTU que va a recibir el trabajador es de 16.315.56. Esa la sumamos, la obtuvimos de la cédula de PTU donde dice total a recibir la PTU, ¿no? No, total de recibir menos la parte exenta, la parte grabada de la PTU, ¿no? 16.316. De ahí lo obtuvimos. De ahí vamos a determinar un factor porque si no nos marca el mismo reglamento. Lo vamos a dividir entre 365 y lo vamos a multiplicar por 30.4, que es el promedio que nos marca por día durante los 365. Y nos va a dar la PTU por el factor. Nos va a dar el factor. A ese factor le vamos a sumar su sueldo o su último sueldo ordinario, que es decir, los 6,000 pesos que él recibe de manera mensual. Por eso lo agregamos como dato. Y nos va a dar 7,358.88. Como ustedes ven el factor más el último sueldo que se encuentra en la parte de la PTU F8. ¿Ok? A este total le vamos a determinar ahora sí el ICR. El ICR correspondiente, le vamos a meter el límite inferior, el excedente, el porcentaje aplicable y el impuesto marginal más su cuota fija y nos va a dar el impuesto causado. ¿Ok? Nos va a dar lo que es el impuesto causado. Santi, más adelante, por favor. Ok, de ahí vamos a determinar su subsidio correspondiente conforme al monto percibido, ¿no? Que es el límite inferior, que es 7,113.91, que esa la podemos determinar en la tarifa mensual de subsidio que tenemos más adelante, ¿no? Y por ahí podemos ver su límite inferior al que le corresponde el subsidio y el subsidio que le corresponde sobre ese límite inferior. Y tenemos que nos da un subsidio
un subsidio para los primeros trabajadores de 217.61. ¿Ok? Perfecto, ahí estamos. De ahí viene impuesto determinado, que es el resultado del impuesto causado menos el subsidio correspondiente y nos va a dar 372.18. Posteriormente tenemos el ICR del USMO. ¿Cuál es el ICR del USMO? El ICR del USMO es el que nosotros determinamos en la información lateral. Por ejemplo, si te vas a PTU, Santi, el ICR es el último sueldo mensual ordinario. Bueno, aquí tenemos, ya ven que marcamos o señalamos el último sueldo mensual ordinario, su ICR detenido y su subsidio para el empleo. Bueno, el ICR del último sueldo mensual ordinario es el ICR que nosotros determinamos menos el subsidio para el empleo que corresponde a ese último sueldo, mensual ordinario, y nos va a dar, si nos vamos a la del ICR2, Santi, nos va a dar el ICR del USMO. Ahora sí, vamos a determinar el impuesto conforme al artículo 142. El impuesto determinado conforme al ICR, conforme al artículo 142 del reglamento, más el ICR del USMO, menos el ICR del USMO, nos va a dar un factor que nos va a servir para poder determinar el impuesto que le vamos a retener al trabajador. Es decir, vamos a dividir lo que es la PTU entre el factor, vamos a multiplicar la PTU por el factor y nos va a dar el impuesto a retener. Si le das clic ahí, Santi, y se dan cuenta, aquí nos marca la PTU que está en la columna B por el factor, y ese es el ICR a retener. Bueno, si das subsidio para el empleo, entonces no lo vas a disminuir. Recuerda que ahí hay una suma, ¿no? Entonces, aquí en esta parte donde dice subsidio para el empleo, donde dice ICR, nos dice el ICR menos el subsidio para el empleo. Si nos da subsidio para el empleo entregar, entonces tiene que salir aquí con signo negativo. Y a la suma, o al momento en que nosotros restamos esta parte, lo va a sumar, donde dice conforme al artículo 142, porque esa es la que nos va a servir para el factor. No sé si se entiende, mi estimado Raimundo. Lo que dice el ICR del USMO es el ICR que tiene sobre el sueldo mensual ordinario menos su subsidio para el empleo. Lógicamente que si el ICR es menor al subsidio para el empleo, pues lógicamente que en el ICR del USMO no va a dar positivo, va a dar un saldo negativo, ¿ya? Porque el subsidio para el empleo es mayor, perdón. Entonces no pasa nada, es simplemente el dato que se va a subir ahí, va a ser con signo negativo porque no se le está reteniendo, se le está entregando una parte correspondiente de ese subsidio, que nos va a servir para determinar el factor. Y de ahí, para determinar el factor, como ya lo especificamos, vamos a dividir
el factor determinado de la PTU entre 30, entre 365 multiplicado por 30.4, que lo tenemos en la columna C. Ese factor lo vamos a dividir entre el impuesto, conforme al artículo 142 del reglamento. Y ese factor lo vamos a multiplicar. Por la PTU. Bueno, Santi, vete donde dice ICR, donde dice ICR a retener, ahí en esa misma fila. Ese es el ICR o el impuesto a retener conforme al reglamento. Ahora vayámonos a borrador. Perdón, vayamos a datos, Santi. A datos, por favor. A datos, digo, a PTU. PTU, disculpa, PTU. Bueno, ya en la parte aquí nos dice donde dice ICR, y nos damos cuenta es el ICR que nosotros determinamos legalmente. Es decir, estamos aplicando, ya en la última parte, donde dice la P, columna P, es el ICR que nosotros estamos determinando conforme al reglamento de la ley del impuesto a la renta. Y aquí ya nos va a dar el neto a recibir. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer un cuadro comparativo. Vayámonos a borrador, Santi, por favor. Aquí es donde tenemos borrador, como especificamos, en donde dice, en esta primera parte, en la parte de arriba, si se dan cuenta, viene lo que es PTU. Bueno, la PTU es el sueldo mensual ordinario, o el sueldo que va a recibir en ese mes de trabajo, más su PTU correspondiente. Aquí en la parte de arriba donde dice PTU, Santi, donde dice trabajador 1 al trabajador 6. Estos sí ya son los datos sobre el caso práctico. No, del trabajador 1 al trabajador 6. Más arriba, Santi, eso. Entonces, ahí si se dan cuenta, es la PTU que se le está dando al trabajador 1 más su sueldo mensual, y le determinamos la tarifa normal, que suele suceder que usamos siempre. Y nos va a dar el impuesto normal o el impuesto causado conforme a la ley. ¿Ok? Ahora, adelante donde dice impuesto causado, Santi. Y se dan cuenta, este es el ICR causado o el ICR determinado, o que le vamos a retener al trabajador si hiciéramos el procedimiento normal que se encuentra en la ley. Y al lado tenemos el ICR que determinamos conforme al reglamento que se encuentra en la cédula ICR 2. Y el que le estamos aplicando en la parte de ICR a retener, donde está la cédula de PTU. Más adelantito, Santi, donde ICR conforme al reglamento. Ok. Si se dan cuenta, ese es el ICR conforme al reglamento. Como ustedes se pueden percatar, posteriormente tenemos otra columna donde dice ahorro fiscal. Ok. El ahorro fiscal, si se dan cuenta, el impuesto determinado conforme a la ley o el procedimiento normal es mayor conforme en relación al determinado conforme al reglamento, y por lo tanto tenemos un ahorro fiscal de 987.19 por el primer trabajador. Por estos 5 trabajadores que tenemos, tuvimos un ahorro de 5.572 pesos, solamente por estos 5 trabajadores. ¿Okay? En pocas palabras, determinar el ICR conforme al reglamento nos permite determinar o poder retener un impuesto menor en relación
al ICR que se con la ley. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan sobre este caso? Yo sé que no es lo mismo que yo le esté compartiendo el escritorio y vayamos haciendo las modificaciones y todo, pero aquí Santi nos hizo enfocarnos y sobre todo no dar por perdida esta charla, ¿no? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Les comento nada más que ya empezó el partido del Real Madrid. Rápidamente, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Bueno, eh, pues agradezco, Santi, agradezco el tiempo que se prestan para poder estar el día de hoy con nosotros, poder sobre todo ver la charla, la plática. Ustedes ya tienen lo que es el archivo, tienen la parte teórica y práctica, así que ustedes pueden ir mismo ensayando. Aquellos que ya lo determinaron con el ICR conforme al reglamento, excelente, los felicito. Aquellos que determinaron el ICR conforme a la ley, pues ahí ustedes pueden ver, tomar esta opción, y verán que es más beneficioso. Les agradezco el tiempo prestado, espero que pasen una excelente tarde. También le agradezco por ahí, les comento para todas aquellas personas que radican en Chiapas, por ahí estamos participando también ya, o nos dan la oportunidad, nos invitaron a un periódico que se llama El Observador, donde vamos a estar participando con algunos artículos, de uno de los artículos que comentamos, en cuestión para las personas, público en general, por si ustedes gustan comentarlo por ahí, es sobre la PTU también, ¿no? Pero lo manejamos en una parte más sencilla para que todo el público en general que no son especialistas en la materia lo puedan comprender, ¿no? Pero también por ahí vamos a estar ya participando y seguramente también ya vamos a estar aquí elaborando artículos para la revista de Anafinet, ¿no? Agradezco su tiempo, el espacio que nos brinda también Anafinet y les deseo que pasen un excelente fin de semana. No olviden, el día jueves estoy también participando, ese es mi horario cotidiano, los días jueves de 5 a 6 de la tarde, en relación con en compartiendo horario con el licenciado Pepe Soto, el maestro, el máster en materia de seguridad social. Una semana a él, otra semana a yo. Esta semana me corresponde a mí, si no mal recuerdo, ¿no? Entonces, hasta luego, que pasen una excelente